En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche, Señor, en primera instancia por la vida que tenemos, Padre Santo, por la salud que poseemos, Señor, por la vida y por la salud de nuestra familia, Todopoderoso, por todos los miembros de nuestra familia, Señor. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, el abrazo amoroso del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión en este momento de esta obra que estamos haciendo para glorificar al Padre y al Hijo. Ven, Espíritu Divino, y enséñanos la verdad. Muéstranos a través de tu palabra qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, para qué nos quiere, para qué nos formó. Queremos poner en sus manos la vida de todos los enfermos que en estos momentos están luchando por sus vidas. Ponemos, Señor, en tus manos a todos nuestros hermanos y hermanas, Padre Santo. Te rogamos, Señor, humildemente, porque hagas acepción, Señor, y a los que oran y los que claman a ti, Señor, líbralos de la muerte y de esta peste destructora que está atacando al mundo. Hoy ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos y queremos que nos defiendas del mal, pero también que nos enseñes a vivir, que nos enseñes a tomar decisiones sabias, que nos enseñes a depender de ti total y absolutamente, y que acrecientes, Señor, nuestra fe. Aún a pesar de las crisis y dificultades, que en todo esto podamos ver tu misericordia, tu grandeza y tus maravillas, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Todopoderoso, porque tú te mereces todo, Señor. Nuestra alabanza, nuestra gloria, nuestro agradecimiento, nuestra fidelidad, Señor, y nuestro esfuerzo por luchar cada día en contra del pecado y del mal, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros hogares y toma posesión total y absoluta de nuestra familia. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entremos en materia. Vamos a leer y a estudiar el capítulo número 11 del libro del Éxodo. Anuncio de la muerte de los hijos mayores o de los primogénitos. El Señor le dijo a Moisés: todavía voy a traer otra plaga sobre el faraón y los egipcios. Después de esto, el faraón no solo va a dejar que ustedes salgan, sino que él mismo los va a echar de aquí. Pero ahora diles a los israelitas, hombres y mujeres, que pidan a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios fueran muy amables con los israelitas. Además, los funcionarios del faraón consideraban a Moisés como un hombre extraordinario, y lo mismo pensaban todos en Egipto. Moisés dijo al faraón: así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré por todo Egipto, y morirá el hijo mayor de cada familia egipcia, desde el hijo mayor del faraón que ocupa el trono, hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en el molino. También morirán todas las primeras crías de los animales. En todo Egipto habrá gritos de dolor, como nunca los ha habido, ni los volverá a haber. Y para que sepan ustedes que el Señor hace diferencia entre egipcios e israelitas, ni siquiera le ladrarán los perros,
a ningún hombre o animal de los israelitas. Entonces vendrán a verme todos estos funcionarios tuyos y de rodillas me pedirán: váyanse, tú y toda tu gente que te sigue. Antes de eso, no me iré. Y muy enojado, Moisés salió de la presencia del faraón. Después, el Señor le dijo a Moisés: el faraón no les va a hacer caso a ustedes, y así serán más las maravillas que yo haré en Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón, pero como el Señor lo había hecho ponerse terco, el faraón no dejó salir de Egipto a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en la noche de hoy, el capítulo 11 nos habla acerca de la 10ª plaga, la 10ª y última plaga, la plaga del juicio final. Esta plaga, más que todo, más que una venganza de parte de Dios, más que un ajusticiamiento, hay algo implícito en ella. Aquí podemos ver cómo Dios, a través de Moisés, primero Dios le habla a Moisés y le anuncia a su profeta lo que va a realizar. Dentro de la palabra de Dios y dentro de la forma como Dios, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, hace sus cosas, Dios no hace nunca un acto sin antes avisarle a sus profetas. Dios va a hacer una acción poderosa, pero también dolorosa y bastante difícil. Y lo que hace es decirle a su profeta lo que va a realizar. Él no le oculta a Moisés lo que está por venir. Y es ahí cuando le dice que todavía va a traer una última plaga antes de que los mismos egipcios echen a los israelitas de Egipto. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Dios no quería que los israelitas, después de 400 años de esclavitud, de recibir maltratos y de ser humillados, salieran con las manos vacías. Es por esto que hace que Moisés le diga a los israelitas, tanto hombres como mujeres, o a tanto hombres como mujeres, que le pidan cosas de valor a los egipcios, oro y plata, como retribución de ese tiempo de esclavitud, como un pago, como un salario. Y Dios ha hecho con estas 9 plagas, ha ablandado el corazón de los egipcios y ha hecho que ellos vean la diferencia entre el pueblo de Dios y ellos. Cabe destacar que aquí hay una serie de conflictos internos y externos. El conflicto interno es la lucha de naciones, es la lucha de culturas, es más, es la lucha de religiones. Entre un pueblo politeísta, idólatra, como el egipcio, que tenía un dios para cada una de las realidades de la naturaleza. ¿Sí? El dios del río, el dios del Nilo, el dios de la fertilidad, el dios del sol, el dios de la muerte, el dios de la oscuridad, el dios rana, mejor dicho, ¿verdad? Mientras tenemos aquí a la cultura monoteísta de el pueblo de Israel, que estaba adorando al Dios verdadero. Y con las 9 plagas que presidieron a este tiempo, a este momento, el capítulo 11, vemos cómo los egipcios se dan cuenta de que el Dios de los israelitas es infinitamente más poderoso que todos los dioses juntos de Egipto, inclusive al poderoso Ra.
Dios, el Dios de los israelitas, con la plaga de la oscuridad, ha vencido a el Dios Ra, que es el más grande para los egipcios. Entonces ellos ya están doblegados, ellos ya saben que los israelitas cuentan con el respaldo de un Dios todopoderoso que es capaz de manipular los minerales, el aire, la tierra, el agua, todos los elementos, el fuego, todos los elementos con tal de defender a su pueblo. Y es así como los egipcios, y también hay que tener en cuenta y recordar que los egipcios se dan cuenta que los israelitas no se vengan cuando ellos están en la oscuridad absoluta, cuando ellos están vulnerables. Los israelitas no toman venganza. Eso hace que los egipcios se den cuenta. La regla que Jesús dice, ¿recuerdan? Si te dan una cachetada en una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, da también lo otro que tengas. Si te piden ir una milla, tú ve dos. Aquí los israelitas le pagan bien por mal a los egipcios y hacen que los egipcios les tomen aprecio. ¿Sí? Les tomen por un instante en la historia, les tomen aprecio. Y es ahí cuando les otorgan mucho oro y muchos objetos de valor, que una parte va a ser utilizada de manera negativa cuando hagan el becerro de oro, pero la mayoría va a ser utilizada para construir el templo, el tabernáculo, y para adornar todo lo que ellos, el lugar de adoración que van a tener en el futuro, cuando estén ya en el desierto y cuando lleguen ya a Israel, a Jerusalén, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre. Además, todo esto que está pasando hace que los egipcios, tanto los funcionarios como el pueblo en general, se den cuenta de lo extraordinario que es Moisés. Fíjense que la historia de Dios siempre es inversa, o sea, siempre Dios hace las cosas a la inversa. Por ejemplo, cuando Israel entra a Egipto, encuentra a un faraón lleno del Espíritu de Dios y encuentra amabilidad y encuentra facilidad para convivir con los egipcios. Y quien logra hacer eso es un hombre extraordinario como es José. José es ese hombre extraordinario, lleno de Dios, que hace cosas maravillosas, ayudado por Dios, y hace que tanto el faraón como su funcionario, como todo el pueblo de Egipto esté agradecido con él, pero es por el Dios de José. Aquí ocurre también cuando ellos van a salir, cuando ellos van a hacer el éxodo, hay un hombre extraordinario, ¿sí? También, como es Moisés. Y los egipcios, al ver el poder del Dios de Moisés, se dan cuenta que es un hombre lleno de Dios y es un hombre extraordinario. Entonces, ahí es cuando Moisés entra a el palacio y se enfrenta nuevamente al faraón, aún sabiendo que el faraón lo había amenazado de muerte en el capítulo 10. Recordemos ese punto. Moisés estaba poniendo en riesgo su vida, pero él como profeta tiene que anunciar. Él no puede quedarse con lo que Dios le ha dicho. Es más, fíjense que Dios, ¿cómo es Dios de amoroso y misericordioso? Dios le dice a su profeta lo que va a hacer y lo envía a que ese profeta le advierta por última vez, ya por última vez, al faraón, aún a pesar de todo lo que ha pasado. Faraón va a saber y él va a entender que la culpa de la desgracia que va a vivir Egipto va a ser por él, solamente por él. Dios aquí nos está diciendo de que somos la mayor parte de las veces, responsables de nuestras desgracias y de nuestros errores. Entonces, Moisés se va del faraón y le dice lo que va a pasar. A la medianoche, pasaré por todo Egipto y morirá el hijo mayor de cada familia egipcia.
Ya en la actualidad, en el siglo XXI, ser el primogénito, ser el hijo primero, no tiene una connotación tan trascendental como lo era en esa época. En todas las culturas de la antigüedad, el hijo mayor, el primogénito, tenía una gran relevancia, era el jefe de la tribu, era el heredero al trono, era el heredero a los bienes y a los servicios, y sí, al patrimonio que tenía cada familia. Entonces es ahí cuando Dios va a atacar donde más le duele al faraón, su hijo mayor, su único hijo. Pero ahí es donde viene lo que yo les decía acerca de un conflicto interno y un conflicto externo. Aquí el conflicto también es entre Dios y Satanás. Y aquí, de una manera sutil, Dios le dice al mundo cómo va a recuperar la libertad de la humanidad. Recordemos que Adán, el que pecó, es el primogénito de Dios a nivel de humanidad. ¿Sí? Adán pecó siendo el primogénito de la creación de Dios en la humanidad. Por lo tanto, y era un hombre perfecto. Siendo perfecto, pecó y perdió la perfección. Ahora, un hombre perfecto como Jesucristo, como el Señor, debía dar la vida para recuperar las llaves del reino de la tierra que Satanás le había quitado y había esclavizado a la humanidad a través del pecado de Adán, el primogénito de Dios en la humanidad. Pero entonces iba a venir el primogénito de Dios de todo el universo, de toda la historia del infinito, a recuperar esas llaves y la libertad de la raza humana. Ese es el conflicto más grande. Y fíjense que Dios nos lo está diciendo. Pero como nosotros no escudriñamos, nosotros no estudiamos, nosotros no leemos, entonces por eso no somos capaces de ver más allá de lo evidente, como la espada de León O, de los Thundercats, ¿verdad? Entonces aquí Dios nos dice cómo va a ser. Primero va a castigar a Egipto. ¿Cómo lo va a castigar? Pero también nos va a decir cuál va a ser la forma. Él va a dar a su unigénito. Él va a dar a su único hijo. En los egipcios van a sufrir el dolor de perder a su primogénito. Tanto así, miren lo que dice. También morirán morirá el hijo mayor de cada familia egipcia, desde el hijo mayor del faraón que ocupa el trono hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en el molino. O sea, nadie en Egipto se va a salvar. Desde el faraón, que era el nivel más alto, hasta la esclava que molía, que era, digamos, el escalafón más bajito en la cultura egipcia de su civilización, de su organización social. Entonces, todos iban a morir. Y algo que pasa con el pecado, que nosotros debemos tener en cuenta. El pecado también marca y castiga a la creación. Recordemos que en la palabra dice de que San Pablo dice que también la creación está gimiendo de dolor por el pecado y espera en su creador la redención. ¿Sí? Fíjense aquí que Dios también castigará a las primeras crías de los animales. Y muchos me dirán a mí, o preguntarán, pero ¿qué culpa tienen las vacas, las gallinas, los pericos, los cerdos, todos los animales de la dureza del faraón? Bueno, para que nos demos cuenta cómo el pecado tiene un poder muy grande y maldice a muchas cosas. El pecado es como una bola de nieve que va bajando por un páramo, ¿sí? O por un nevado. Comienza chiquitico, comienza pequeño,
eso no importa, eso nadie se va a dar cuenta, y va comenzando a arrastrar, y entonces se juntan más pecados y más pecados y más pecados, y eso va llegando y va hasta que se convierte en una avalancha y mata a un poco de gente. Ese es el pecado. Esa es la definición del pecado. Un hombre desobedeció una sola norma moral de vida, y esa sola violación, mire todo lo que han hecho. Miren todo lo que han hecho. Miren lo que pasa. Miles de niños colombianos son violados a diario en Colombia por quienes deberían ser sus protectores. Los mismos padres biológicos, padrastros, tíos, abuelos, curas que no tienen perdón de Dios, porque a ellos sí les va a dar bastante duro. A los curas que son pedófilos, el Señor les va a dar bastante duro, porque ellos son protectores consagrados de Dios. ¿Sí? Ustedes fíjense cómo el pecado marca a la naturaleza misma. ¿Qué tienen que ver los animales en la terquedad del faraón? Pero bueno, llevan del bulto. Y miren lo que dice Dios: en todo Egipto habrá gritos de dolor, como nunca los ha habido ni los volverá a ver. Y yo pregunto, ¿alguien cuando Cristo estaba muriendo se dio cuenta de el dolor profundo de María? Primero. Segundo, ¿qué estaría sintiendo Dios Padre y Dios Espíritu en ese momento? Fíjense cómo el Señor también nos muestra a través de esta situación el costo altísimo que Él tuvo que pagar por nuestra redención y por nuestra libertad, dando a su único Hijo. Ok, y dice, y para que sepan ustedes que el Señor hace diferencia entre egipcios e israelitas, ni siquiera ladrarán los perros a ningún hombre o animal de los israelitas. Los israelitas tendrán tanta paz, estarán tan seguros, que ni siquiera los perros ladrarán. Mientras que los egipcios estarán sumergidos en la noche horrible de su historia, los israelitas estarán ahí stand-by, esperando el amanecer para salir de Egipto, que conoceremos como la Pascua en el capítulo 12. Entonces Moisés le dice, le advierte, o sea, el capítulo 10 termina con una advertencia de Faraón a Moisés. Y Moisés sale rabioso y el Faraón estaba violento. El capítulo 11 termina con una advertencia de Moisés y Moisés rabioso. Dice, entonces vendrán ustedes a verme a mí, tus funcionarios, y de rodillas me pedirán, váyanse tú y los que te siguen. Antes de eso no me iré. Fíjense cómo Moisés ya llega a un punto de radicalización y un punto de fortaleza espiritual que no le interesa poner en riesgo su vida, porque él sabe que Dios lo está protegiendo. Y muy enojado, Moisés salió de la presencia de Faraón. Ahora el enojado es Moisés. Ya Moisés está hasta aquí. Son 10 plagas, fueron 10 advertencias. Después el Señor le dijo a Moisés, mira Moisés, Faraón no te va a prestar atención. Faraón va a seguir terco, porque ya él tomó el rumbo que no tiene retorno, la soberbia espiritual. Cuando nosotros tenemos soberbia espiritual, cuando nosotros permitimos que el corazón se nos endurezca a la acción del Espíritu Santo, todo está perdido. Por eso es que los ángeles no tienen redención. Porque los ángeles, los que cayeron con Satanás, ellos tuvieron soberbia espiritual. Ellos veían a Dios, a diferencia de nosotros, que nosotros no vemos a Dios. Su gloria, su grandeza, su majestuosidad, nosotros no la vemos. Nosotros tenemos fe en que está ahí esa realidad. Esa realidad existe y está ahí, la sentimos de una manera
distinta a como los ángeles lo sintieron, lo vieron y convivieron con él. Y aún así no creyeron en Dios. Se llenaron de soberbia espiritual y ante el llamado del Espíritu Santo a que se arrepintieran, no lo hicieron, siguiendo a Satanás y llevándolos a que cayeran del cielo, a que fueran expulsados del cielo. Esa soberbia espiritual es la que tiene Faraón. Por eso Dios le dice a Moisés, él ya está en un punto de no retorno. ¿Sí? Pero yo aprovecharé esta situación porque Dios es el más grande aprovechador del universo. Dios aprovecha una situación mala y la convierte en buena. Dios puede convertir una tragedia en una gran bendición. Es el único que puede hacerlo. Ya, entonces dice, y así serán más las maravillas que yo haré en Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón, pero como el Señor lo había hecho ponerse terco, el faraón no dejó salir de Egipto a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos entonces a leer cuál es la culpa de Egipto. Y lo podemos encontrar allá en sus casas, Sabiduría, el libro de Sabiduría, capítulo 19, versículos del 13 al 17. Egipto es más culpable que Sodoma. Vamos a ver. Los castigos cayeron sobre esa nación pecadora después de haber sido anunciados por violentos truenos. Ellos sufrieron justamente por su maldad, pues habían mostrado un odio cruel hacia los extranjeros, o sea, hacia los israelitas. Los habitantes de Sodoma no acogieron a personas desconocidas que llegaron a su ciudad. Eran desconocidos, no los habían tratado. Pero los egipcios convirtieron en esclavos a extranjeros que estaban prestándole servicios. O sea, los israelitas no estaban de achantados y de parásitos en Egipto. Los israelitas hacían parte del proceso productivo, agrícola y rural del imperio egipcio. Ellos estaban trabajando, estaban produciendo. Ellos se ganaban la vida en Egipto haciendo las labores que los egipcios no podían ni querían hacer. Eso hay que dejarlo claro. Los de Sodoma fueron castigados por haber recibido a los extranjeros como enemigos, o sea, los ángeles, que fueron a buscar a Lot. Pero los egipcios, después de haber recibido cordialmente a los israelitas en la época de José, y cuando estos ya gozaban de iguales derechos, los maltrataron sometiéndolos a trabajos forzados. Por esto fueron heridos de ceguera, como los de Sodoma a la puerta de Lot. Hombre justo, quedaron envueltos en tan densa oscuridad que cada cual buscaba a tientas la puerta de su propia casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí Dios nos dice algo muy importante, y es que compara el castigo que se le dio a Egipto al castigo que se le dio a Sodoma y a Gomorra. Y es que Sodoma y Gomorra, ellos no aceptaron y quisieron matar a los extranjeros, en ese caso a los ángeles que fueron a buscar a Lot. Pero era gente desconocida. Los ángeles no era gente que había trabajado y que habían convivido con los sodomitas. Era gente que acababan de llegar. Pero los egipcios sí fueron perversos y malos, porque primero aceptaron a los israelitas y los pusieron a trabajar en su cadena de producción. Y cuando ya vieron que los israelitas se habían ganado el mismo derecho que los egipcios, los esclavizaron y los maltrataron. Fueron injustos, o sea, ya tenían familiaridad. Entonces, eso es la culpa de Israel. Por eso es que Dios castiga, la culpa de Egipto. Por eso es que Dios castiga a Egipto por haber sido crueles
por no haber sido compasivos, por haber violado la ley de la hospitalidad, que en la antigüedad era importante. Vámonos ahora, cómo Dios siempre termina ciclos o juzga sistema de cosas, terminando con plagas. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 13 al 21. Vi de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta, de los tres, salían 3 espíritus impuros en forma de ranas. Fíjense, como una de las plagas. Eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como el ladrón. Dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa, para que no ande desnudo y se vea la vergüenza de su desnudez. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel, las 7 plagas, el séptimo ángel, vació su copa en el aire. Y desde el santuario salió una fuerte voz que venía del trono y decía: ya está hecho. Con la Pascua, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto estaba hecho. Con la muerte de Jesús en la cruz, ¿qué dice Jesús? Todo está hecho. Todo se hizo, todo está cumplido. Fíjense cómo las cosas tienen una conectividad. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos. Esa es otra plaga de Egipto. Y la tierra tembló a causa de un terremoto, más violento que todos los terremotos que ha habido desde que hay gente en el mundo. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades del mundo se derrumbaron. La gran ciudad no es Roma, la gran ciudad es Jerusalén. Y Dios se acordó de la gran ciudad de Babilonia para hacerla beber el vino de su ira terrible. Para hacer todas las islas y los montes desaparecieron, y del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos. Otra plaga de Egipto. Fíjense cómo se repite la plaga de Egipto, que pesaban más de 40 kilos. Y los hombres dijeron cosas ofensivas contra Dios, como el faraón. Y por la calamidad del granizo, porque fue un castigo muy grande. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo Dios, cómo termina la esclavitud del pecado en la humanidad. Aquí hay actores. Fíjense lo que yo les estaba diciendo acerca del conflicto interno que es entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio, pero que hay un conflicto que está por encima y que no podemos nunca dejar de ver como cristianos católicos que somos y estudiosos de la palabra de Dios. Y es el hecho de que hay un conflicto externo entre unas fuerzas sobrenaturales como es Satanás. Y fíjense, vi de la boca del dragón, el dragón es Satanás, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta. Satanás también tiene un falso profeta. Y el monstruo vendría siendo ¿quién? Podemos decirlo que Aarón, quien acompañaba al falso profeta. Fíjense cómo Satanás trata de copiar las cosas de Dios, pero las copia mal. ¿Sí? Y vemos aquí cómo cuando el séptimo ángel, la última copa de la ira de Dios, es echado, es derribado, comienzan a generarse una serie de cosas. Primero Dios dice: ya yo terminé mi obra. Lo que le dice a Moisés: enviaré una última plaga. Y con esa última plaga ya el faraón los dejará salir. Cuando ya esa plaga se produzca, ahora no, él no te va a parar bola. Él no te va a prestar atención ahora. Pero cuando yo produzca la última plaga, él mismo de rodillas te va a pedir: váyanse. Y ahora ellos mismos le van a dar oro y plata. Y por eso ahí cuando Dios dice está hecho. Porque aquí el que dice esto es el que una voz fuerte venía del trono.
y decía, ya está hecho. Y la otra persona que dice esto en la Biblia es Jesucristo cuando muere en la cruz y cuando nos libera del pecado y de la muerte. Cuando dice todo está cumplido o todo está hecho. ¿Sí? Vámonos ahora. ¿Quién es el primogénito de Dios? ¿Por qué Dios utiliza la última? ¿Por qué la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos? ¿Sí? Ahí está el sello, ahí está la marca de Dios. Dios no solamente dice cómo va a destruir el mal o a quién va a destruir, sino cómo lo va a hacer. Lo que pasa es que la maldad a veces está en la oscuridad, que no se da cuenta de cosas tan obvias. Vámonos, primero que todo, a uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Miren lo que dice. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, su primogénito, su unigénito, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Fíjense, cuando Dios nos creó eternos, nos creó felices, nos creó para la vida eterna. Pero por envidia del dragón, por la envidia de la serpiente antigua, del demonio, entró la muerte a la humanidad. Dios no creó la muerte para la humanidad. La muerte la trajo Satanás. Eso hay que tenerlo claro. El culpable de la muerte de los seres humanos se llama Satanás. Su envidia. Porque él quiere matarnos a todos los seres humanos. Porque miren lo que pasa. Tanto amó Dios al mundo que fue capaz de desprenderse de su Hijo único para poder tenernos a nosotros y rescatarnos. Eso es lo que le da envidia a Él. Porque estas criaturas tan insignificantes que creaste, las amas tanto y te estás pendiente de ellas. Mientras que nosotros que tenemos toda la gloria, somos perfectos, hermosos, nos pones a servirlos a ellos. ¿Por qué yo tengo que arrodillarme delante de una mujer a quien tú has hecho madre de tu hijo? ¿Por qué? Dice Satanás, yo no lo voy a hacer y los voy a destruir. Y así como hizo con Job, recuerden la historia de Job, ahí está el conflicto revelado, la historia de Job. ¿Por qué la raza humana sufre? ¿Por qué en la raza humana hay maldad? Y fíjense, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Sí? El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Imagínense, si Dios nos está dando a su Hijo único para que creamos en su amor y nosotros no le creemos, somos como el faraón, duros de corazón. Eso es lo que se llama ser duro, endurecer el corazón hacia el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesucristo. Recuerden cuando Jesús dijo, y vendrá el Paráclito, el otro Consolador, y Él les hablará de mí, les recordará todo lo que yo les he dicho, y tomará de lo mío para dárselo a ustedes, porque lo que es del Padre es mío, y lo que es mío es del Padre. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, dice, los que no creen ya han sido condenados, como el faraón y los egipcios, pues como hacían cosas malas, la esclavitud del primogénito de Dios, que era el pueblo de Israel, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, o sea Jesús, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz, para que se vea que todo lo que hacen está de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aquí está el porqué. La última plaga es la muerte de todos los primogénitos. Porque Dios iba a dar a su primogénito. Porque Dios iba a sentir ese dolor y ese sufrimiento en el momento de rescatarnos a nosotros como raza humana. Para terminar, vámonos con Romanos, capítulo 8, versículos del 31 al 39. Del 31 al 39 dice: ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Y eso se cumple con los israelitas. Sí, la palabra dice en el capítulo 11: yo haré acepción entre los egipcios y los israelitas. Y mientras que ustedes estén sufriendo y gritando, en Israel ni los perros ladrarán, porque yo los defenderé, porque yo estaré con ellos. Y entonces dice: nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ya lo vimos en el capítulo 3 de Juan, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Piense. Esa es la envidia que tiene Satanás. Por eso nos odia, por eso nos quiere malos, por eso nos quiere alejados de la gloria y de la bendición de Dios. Por eso es que nos quiere drogadictos, asesinos, criminales, promiscuos. Por eso nos quiere adúlteros, para que nosotros vivamos alejados de la luz de Dios y vivamos alejados de las bendiciones de Dios. Esa es la verdad espiritual de este conflicto que nos rodea a todos y que es una realidad que nos rodea en todos los ámbitos: familiar, social, escolar, político, económico, internacional, en todo. Y dice: ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios había escogido a Israel. ¿Quién se iba a meter con los israelitas en ese momento? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios. La mano derecha de Dios es Cristo, que es de los nuestros, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Cristo, aunque tiene el cuerpo glorioso, es humano. Y eso le da rabia a Satanás. Cristo, la mano derecha de Dios, quien está sentado. La humanidad está sentada a la derecha de Dios Padre en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que tiene loco a Satanás. Dice: rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura: por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Claro, hay un enemigo poderoso que ruge como león hambriento, que está al acecho de nosotros y que quiere que le demos papaya para nosotros, para comernos. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Dios. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte que entró al mundo por la envidia del diablo, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el poder de Dios. ¿Por qué no lo utilizas? ¿Por qué no lo aprovechas? ¿Por qué no te aferras a Él? ¿Por qué no te llenas? ¿Recuerdan cuando yo decía que
la maldad es la ausencia del amor de Dios. Necesitamos más personas llenas del amor de Dios y que le enseñen a sus hijos y que le enseñen a sus nietos el amor de Dios desde niños. A los niños no hay que enseñarlos a ser maltratados. Un niño maltratado, un niño violentado, un niño violado, un niño que le hacen bullying, es un adulto lleno de maldad, porque le faltó el amor de Dios. ¿Cómo vencemos la violencia en Colombia? Con amor en nuestros hogares, protegiendo a nuestros hijos. Nuestros hijos son parte de nosotros, han salido de nosotros. Tenemos que cuidarlos. Son una extensión de nosotros. Y tenemos que hacer una campaña cristiana, social, para proteger a nuestros niños. Son nuestro tesoro. Jesucristo lo dijo: el que haga perder a uno de estos pequeños, más vale que se amarre una piedra pesada en el cuello y se tire al mar. Por eso un sacerdote, estoy hablando de los sacerdotes católicos, cuando traiciona su vocación, ay de él, pobrecito, porque le va a ir mal, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias esta noche por permitirnos estar delante de tu palabra, Señor. Somos insignificantes delante de tu gloria, Señor. Pero aún así quieres estar con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. Te damos gracias por todas las bendiciones derramadas en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos por nuestros enfermitos, Padre, por aquellos que están en una UCI, por aquellos que están padeciendo este virus, Señor. Fortalécelos, bendícelos y líbralos de la plaga destructora. Que llegue a ellos la bendición del Salmo 91, Señor. A ti, Madre Santa, te seguimos rogando porque intercedas también ante tu Hijo Jesucristo por la humanidad, porque sigas gestionando misericordia para nosotros, porque no ceses, Madre, de buscar nuestro perdón ante el Padre. Gracias, Madre, por habernos traído a tu Hijo, por haberlo cuidado junto con San José y por haberle enseñado las tradiciones judías, por haber estado con él en todo momento, Madre. Está también con nosotros en nuestro caminar espiritual y fortalécenos con tu gracia. Que Dios te ha llenado de todas las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la siguiente.